Bienvenidos al arte y la ciencia delante y detrás de la cámara. Hoy vamos a hablar de Turno Nocturno, una película de horror, cine mexicano, de la cual tuve el gusto de ser director de fotografía, y para eso trajimos al mismísimo director de la película, Rigoberto Castañeda. Me trajo de la greña. Sí. Y bueno, qué bueno que estás aquí porque queremos hablar de toda la parte de dirección, de tu trabajo como director, como guionista, como productor, e irnos hacia la fotografía, el arte y las luces, ¿no? Eso. Esta es una película de horror que se estrena en Max. Es una producción de Sony Pictures y la hicimos con la Sony Venice 2, los lentes Supreme Prime en 8K. Y pues nada, gracias por venir, Rigo. Encantado. Cuéntanos. Te faltó mencionar que también contaremos con la presencia del fotógrafo de la película. Claro, Daniel Blanco. Aquí siempre está. Siempre estará. Si eres nuevo por aquí, te invito a este canal de cine y fotografía, donde aprenderemos el arte y la ciencia, delante y detrás de la cámara. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita. Pero bueno, vamos a aprovechar que está el director. Excelente. Para hablar de temas un poquito más... guionista y director. Entonces podemos Además, y productor. Y productor. Y actor. Y actor tiene su camino. Cierto. Claro. Sí, se te olvida. Voy a poner la foto aquí. Unas buenas fotos. Entonces vamos a hablar un poquito más de la parte de dirección y de guión y de lo creativo de la película. Brevemente, un poco de tu trayectoria, de tus pelis como icónicas, porque has tenido un par ahí bastante sólidas y que han hecho récords y buena historia en el cine mexicano, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito de eso. Hice un poco de todo antes de dirigir y fui asistente de producción, asistente de casting, hice sonido, hice arte, fui director de arte, hice prácticamente todos los departamentos, creo que excepto foto. El mejor. Curiosamente. Te lo perdiste, Ricky. No, fíjate que siempre he sentido que ustedes tienen una cabeza distinta. Tienen una cabeza muy visual y que se fijan en cosas que es muy importante alejarte como director. Siento que es complicadísimo que haya un director que pueda ser fotógrafo o viceversa. Sí los hay y respeto mucho quien lo hace, pero creo que cada cabeza debe de pensar hacia su lado, ¿no? Entonces, siempre lo respeté desde que estuve en la escuela de cine y dije, no, creo que eso va para allá. Y siempre me intento aliar, ¿no? Ser aliado de alguien que tenga esa cabeza especial que estoy buscando. Muy bien. Es complicado. Y bueno, sí, mi primera película fue Kilómetro 31 en 2007. Hace ya casi 25 años, hace 23. Kilómetro 31 fue importante en taquillas, ¿no? Hizo bastante... Jaló bastante gente a los cines. ¿Te acuerdas de los números más o menos? Sí, fueron más de 1 millón de espectadores. Arriba de 110 millones de pesos en taquilla. Que si lo trasladas a lo que es ahora el costo del boleto y la inflación, pues serían arriba de 6 millones de 600 millones, perdón. De pesos. Porque pues, ha subido muchísimo. Claro. Y además en este momento no había tantas pantallas, ¿no? No habían tantas pantallas, eso es muy cierto. Íbamos con poquitas copias, íbamos como con 200 y tantas, 300 y tantas copias. Poquitito. Y aún así, yo recuerdo, creo que yo iba en la prepa o algo así. Ajá. Y todo el mundo iba a ver la peli. Sí, nos fue muy bien. Porque la audiencia mexicana le gusta el género, ¿no? Sí. ¿Qué sabes de eso? Es el género más socorrido en México. Hay una... el horror. El horror. Uh-huh. Hay una estadística muy importante del American Film Market en donde pone el promedio de asistencia a las salas de cada género y coloca cada país, es un promedio mundial, y coloca cada país versus el promedio mundial. Uno cree siempre que lo más ocurrido en México es la comedia o la comedia romántica y no es cierto. El horror está como un 40% arriba de la comedia.
se va mucho más a ver cine de horror que cualquier otro género en México. Sin importar la época del año o está la moda Sin importar. halloweenesca. Es un promedio general. Y hoy en día hay horror todo el año. Ya no hay nada más. ¿Te acuerdas que hace unos 25 años, cuando eras chavito, solo podías ir a ver horror en ciertas épocas del año? Sí, no me acuerdo, pero te creo. Sí. Hoy en día es cualquier... ¿Cuál vamos a ver? La de horror, la de... Hay de todo ahora, ¿no? Es mucho más amplia la cartelera. Catálogo abierto. Ajá, correcto. Y Kilómetro, a pesar de todos los años que ya han pasado, sigue siendo la película número 1 en taquilla de horror hasta la fecha. Pues bueno, Rigo tiene el récord en el cine mexicano. Y de ahí te quedas. 3 películas en el top 10. 3 películas en top 10 de taquilla. De toda la historia. Una es Kilómetro 31, la segunda es Kilómetro 31-2 y la otra es Turno Nocturno. Ahí está, miren. Rigo es una mina de oro para los productores. Para las compañías distribuidoras, exhibidoras y todos. Eso. Muy bien, Rigo. Oye, y bueno, aparte de Kilómetro 31, después continuaste haciendo películas en el mismo género. ¿Te desviaste de pronto en algún momento? O? Poquitito. Mi segunda película fue suspenso. Fue un thriller. Se llamó Atrapados aquí en México, Blackout, por su nombre original en inglés. Una coproducción de Inglaterra, España e Italia. Y fue el único momento en que en cine me he salido un poquitito del género. Como productor sí he hecho algo más fantasía entre oscura y romántica. Y he hecho más horror. Y en televisión es donde sí he hecho otros géneros completamente. Oye, ¿y crees? Porque tú siempre has sido productor de tus películas. No. ¿O a partir de cuándo empezaste a partir de mi 1, 2, 3, cuarta película. Ok. ¿Y cómo fue que decidiste o empezaste a hacer eso? ¿Qué tan relevante lo ves en un cineasta ser productor de su propio proyecto? Creo que es muy importante porque la forma en que seguro vas a llevar... Un productor lo que hace es levantar una película. La levantas desde el guión hasta filmarla y postproducirla. Es la labor del productor, ¿no? Que toda la maquinaria se arme para poder llevar a buen fin el producto, ¿no? Y muchas veces nosotros como directores, escritores, ¿no? Por eso también soy escritor, porque la mejor manera de, tengo una idea, quiero hacer una película al respecto de esto y llevarla desde el concepto al guión, a filmarla y a terminarla, pues eso es lo que hace el productor al final del día, ¿no? Pero al mismo tiempo eres el director y el escritor y eso facilita muchísimo las cosas. ¿Qué tan importante o qué tan diferente es cuando tú eres el guionista de tu propia peli como director o cuando te toca un guión que compraron para que lo dirijas? Súper distinto. Empezando por el trabajo de mesa, el trabajo de mesa con los actores. Es para mí muy importante. Yo desde que inicio un guión empiezo a la par una biografía de los personajes principales y voy desarrollando los porqués. ¿Quién es esta persona y por qué está ahí? De hecho, le empiezo a escribir la biografía antes de escribir el tratamiento, pero digo a la par porque se va modificando conforme lo que voy escribiendo en el guión. Y va transformándose un poquito esa biografía y se me van ocurriendo cosas nuevas. Y luego las biografías que terminan como mucho más interesantes que los guiones. No es cierto. Pero sale una historia por ahí que... Sí, paralelas, muy, muy interesantes, ¿no? Es muy bonito hacer eso. Eso me da muchas herramientas para conocer la historia a profundidad y a los personajes a profundidad. Cuando no lo escribes, tienes entonces que hacerte de esas cosas en base a investigación. Es al revés el proceso. Y sí es muy importante porque una de las principales herramientas del director es la información. Si tú te fijas, incluyendo al fotógrafo, todos llegan a hacerte preguntas. Así de, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es aquello? Tal. Y tú tienes que resolver todas las preguntas. Entonces, si no tienes la información suficiente, no tienes respuestas. Entonces, es clave. Ser escritor te ayuda muchísimo a ser mejor director. Claro. Muy bien. Oye, regresando a eso, porque creo que es interesante para la audiencia de aquí, pues hay muchos que quieren ser directores o que son fotógrafos y quieren dirigir o cualquiera que esté saliendo de la escuela de cine con estas búsquedas.
dicen, bueno, ya soy director, licenciado en dirección cinematográfica. Yo soy licenciado en... Sí. Sí. ¿Quién me va a contratar? ¿No? O sea, porque tú crees que saliendo de la escuela como director licenciado, una compañía productora de buen tamaño te diga, ¿estás contratado como director? ¿O tú crees que hay que empezar produciéndose su propia ruta, sus propios proyectos? ¿Qué piensas? Yo creo que es clave hacer tus propios proyectos. No creo que nadie nunca vaya a llegar a decirte, oye, ven tú, te voy a hacer tu película. Porque vi tu cortometraje en el festival de X. Sí, sí. De entrada, los productores, los grandes productores de México, no van a ver cortometrajes en ningún festival. Claro. No lo hacen. Deberían, pero no lo hacen. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría hacerlo y a veces me he dado el espacio para hacerlo, ¿no? Y he ido a un par de, por ejemplo, en Mórbido, a una función compré, quiero ir a ver los cortometrajes. Pero pues, ¿cuántos son los productores que realmente lo hacen? Buscando talentos. Sí, es rarísimo. Es rarísimo. Y también como productores, pues se van a lo seguro, buscan la seguridad del dinero. Correcto. No, o sea, como que ya seas un director formado, ¿no? Lo digo porque muchos preguntan eso en todas las escuelas a las que he estado yendo a platicar en varios países. Me dicen, ¿cómo empiezo como director? Y yo, pues hazte una película, como puedas. Sí. ¿No? No, de hecho, yo lo que estoy intentando, porque tú sabes que ya armamos la productora, que es el Cinequiátrico La Castañeda, y una de las cosas que estamos haciendo son talleres de guión, primero, para empezar a formar, y es con chicos egresados de escuelas de cine y tal, ¿no? Estamos invitando un poquito al principio como handpicked. Va a llegar el momento en que sea como más una convocatoria abierta, pero ahorita por el tiempo y el dinero y demás, es mejor tenerlo así como muy seleccionado. Y han salido cosas muy interesantes. Y justo la idea es que si tú lo que quieres es hacer largometrajes, un buen camino es empezar por escribir largometrajes. Y entonces lo que empezamos a hacer es, agarramos este largometraje escrito y vamos a buscarle un director que tenga nombre, ¿no? No sé, Isaac Svan, Jorge Michel Grau, Lex Ortega. Hay muchos que se dedican a hacer horror y que pueden tener un buen resultado a partir de un guión de un escritor novel. Ya que tú tienes como escritor un guión filmado por uno de estos que te acabo de mencionar, es mucho más fácil que tú llegues con tu guión para dirigir. Ahora yo lo dirijo. Te vas ganando el espacio, ¿sabes? Sí, es distinto que un productor diga, pues voy a darle la oportunidad a este chavo que tiene un cortometraje, voy a darle la oportunidad a este chavo que tiene este guión filmado, que le fue bien en taquilla, que dirigió tal otro director. ¿Sabes? Hay como ciertos argumentos de confianza alrededor de eso. Por supuesto, también un corto es un argumento de confianza, pero es mucho menor a tener un largo filmado, aunque sea como guionista. Sí, pues eso ayuda mucho a entender un poquito el panorama para los que quieren caminarse para allá. De acuerdo. Y bueno, lo bueno es que Rigo es profesor también, das clases en las escuelas y en estos proyectos tuyos, ¿no? Como el Cinequiátrico La Castañeda, que se llama. Correcto. Bueno, luego hablamos de esos temas que también están muy interesantes. Pero bueno, retomando un poquito hacia el camino que tomaste después de estas películas, también has hecho series. Sí. Has trabajado con, digamos, los grandes networks, ¿no? Las majors, ¿no? O los grandes estudios. ¿Cómo ha sido tu experiencia llegando a trabajar con estas compañías? Pues es un trabajo distinto. Al principio fue un poco choqueante porque cuando uno estudia cine y se dedica toda su vida a hacer cine y, bueno, un poco también a publicidad, mis bases son publicidad y cine, estás acostumbrado a llevar un proyecto de la mano de principio a fin. Y en las series de televisión no es así. Como director, luego te contratan cuando ya está el guión y fílmalo así como está escrito. Y así, aquí, espérame, es que aquí no le podemos mover así. Y hay algunos que se ponen como un poco más reacios de otro a que tú le hagas cambiecitos a un diálogo o que hagas una situación un poquito distinta. Bueno, y además tienes la figura del showrunner, ¿no? Encima. Bueno, lo que pasa es que al principio, cuando yo empecé a hacer series de televisión, no existía eso. Eso es nuevo, ¿no? Es muy nuevo. Tiene, ¿qué será? Yo creo que menos de 5 años, ¿no? El showrunner. Que hay un concepto un poco equivocado de lo que es un showrunner en México. Me da la sensación. Si puedes aquí explicarnos qué es realmente para ti
y cómo se entiende más o menos. Pues en realidad yo siento que... ¿Quieres que lo vea para allá? No, a mí cuéntame. Es que como me señalaste para allá, dije, a lo mejor quiero que... No dinos a todos. Ok. Yo creo que el showrunner es una especie de director de directores. Uh-huh. Lo que tiene que llevar una serie a buen fin es alguien que tome todas las decisiones al final, que es lo que tenemos en una película. El director a lo que ayuda es a organizar todo para que sea en una sola idea, en un solo concepto. Por eso dirige. Porque si hay varios directores, se empieza a complicar porque entonces a alguien le gusta más una cosa. Es cuestión de gustos, ¿no? No es que esté mal, sino que simplemente a un director le puede gustar una cosa distinta que a otro. Porque en las series suele haber varios directores o unidades, ¿no? Normalmente son 2, pero a veces son 3, a veces son 4, a veces son 6. Me he topado un poco de todo, ¿no? Depende también del tamaño de la serie. Entre más grande la serie, pues más directores, ¿no? Entonces, centralizar eso y darle coherencia hacia un camino central que va a la ruta precisa donde quieres llegar, pues no se puede si no tienes una cabeza ahí de líder, ¿no? Que puede ser un productor ejecutivo, o puede ser un showrunner, o puede ser un director también. Sí, sí. O sea, el título es lo de menos, pero tiene que haber alguien que tiene que llevar el proyecto de principio a fin en ese sentido, ¿no? Sí, que sea una pieza unificada. Ajá. Entonces, por ejemplo, en las series después de filmar, igual a veces te llaman a que, pues si quieres ven a checar tu corte, prepáralo con el editor y ya lo presentes. Uh-huh. Ya presentes el corte del director y luego ya no te dejan entrar a la isla de edición, ¿no? Así ellos se encargan. Y en un principio, cuando no había showrunner, era ¿quiénes son ellos? ¿No? Pues una serie de ejecutivos y tal de la casa de streaming o de la televisora, ¿no? Sí. Entonces, shock. ¿Y tú crees que esto en las series de las compañías grandes se traduce un poco al cine más industrial, más grande? Por ejemplo, Turno Nocturno creo que es una película de buen calibre, uh-huh, con muchos factores alrededor, como Sony, por ejemplo. Uh-huh. ¿Tú crees que se parece un poco a un trabajo en serie en ese sentido, con tantos ejecutivos o decisiones, digamos, más arriba de la dirección? ¿O no? Pues mira, podría suceder. Se podría dar el caso en una empresa como Sony, que es una transnacional gigantesca y muy importante a nivel prestigio y calidad. Por lo mismo, suelen cuidar mucho su producto y eso implica pues, ciertas preocupaciones, ¿no? Uh-huh. Y también al momento de contratar directores que son muy exitosos, muchas veces tienen mucho trabajo, ¿no? Y pues tienen compromisos que no pueden fallar a esos compromisos y también se complica en tiempos. Me refiero sobre todo pensando en la postproducción. Uh-huh. Sé que hay muchos compañeros y compañeras directores que no llevan tanto seguimiento de la postproducción de sus películas, por ejemplo. Yo no puedo. Tienes que llevarlo. Tengo que estar ahí, tengo que estar viendo cada escena, como, bueno, tú ya viste cómo corregimos color, uh-huh, cómo en cada escena se limpian los diálogos, el foley, cómo va a quedar, oye, el efectos de sonido por acá, todo lo tengo que llevar de principio a fin. Porque al final del día, a la hora de que critican la película y dicen ¿qué es esta porquería y quién es el pendejo? Pues el pendejo es el va a ser el director. Y directores que son más relajados, que dicen, no, a ver, pues, hagan su trabajo y cuando terminen yo veo que todo esté bien y ya. Entonces, se puede dar esa dinámica en una película de ese tamaño. En una película chiquita no, porque ahí sí el director a veces es el que hace todo, ¿no? Incluso la mezcla, ¿no? Sí. Entonces, si no lo hace el director, pues no lo hace nadie, básicamente. Uh-huh. Y bueno, siempre has tenido la búsqueda hacia el género o lo que está alrededor del horror. Sí. Sci-fi. Es que sí, una de las ideas en mi vida es hacer horror y después fantasía y ciencia ficción, que son también dos géneros que me encantan, ¿no? Sin embargo, son dos géneros que son mucho más caros. Si de por sí es un poco más caro hacer horror que hacer un drama o una comedia, pues mucho más caro hacer ciencia ficción o fantasía. Yo te lo puedo decir porque ahorita mi película es así y ahorita vas a ver el presupuesto. Ya ves. Pero no, está resuelto en... Pero o sea, sí, obviamente puedes hacer fantasía y ciencia ficción contenido,
Y puede ser un sci-fi que no necesita estar en una nave espacial, ¿no? Claro. Eso no es necesario. Sin embargo, el sci-fi que normalmente se me ocurre, sí. Sí. Sí, va por ese Se te camino. ocurren ideas caras. Sí. Ya te malacostumbraron los estudios. En horror también me pasa que empieza todo así como que muy barato, así de que, bueno, turno nocturno es solo un hospital y tal, ¿ya viste? Bueno, vamos para allá. Vamos para... bueno, primero, ¿por qué te gusta tanto este género y estos géneros, subgéneros? Y luego vamos un poquito hacia turno A mí nocturno. me encanta el horror porque siento que es la emoción, el miedo, es la emoción más importante del ser humano. Es lo que nos mantiene vivos. Es lo que nos hace seguir adelante, lo que nos hace despertar todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes miedo a las consecuencias, miedo al qué pasará si no hago esto, si no hago lo otro. El miedo nos mueve. Nacemos cuando salimos de nuestras madres y lo primero que sentimos es frío, hay un chingo de luz, ¿no? Hay ruidos chillantes, espantosos. Y pues, ¿qué sentimos? Horror. Es nuestra primera emoción cuando nacemos. Imagínate eso. La importancia de eso es impresionante. Entonces es una emoción vital que creo que explorarla en sus múltiples formas es algo muy interesante y que de inmediato engancha al espectador con la historia que estás queriendo contar, ¿no? Y me engancha a mí como creador, ¿no? Por lo mismo, porque son cosas que nos llenan y que nos apasionan y que nos mueven todos los días. Perfecto. Y a partir de esto, bueno, quiero ir al punto en el que decidiste escribir Turno Nocturno y de dónde viene la idea y todo esto, porque pues Turno Nocturno es una película que es de época y es en un espacio específico. Y cuéntanos un poquito de esto. Bueno, yo escuché por primera vez de La Leyenda de la Planchada hace muchos años atrás, hace, no sé, probablemente más de 20 años. Y me lo contaron en un hospital particular de aquí de la Ciudad de México, en un ISSSTE. Así de, no, pues aquí en el López Mateos se aparece este fantasma que es la planchada y que pues ayuda a los pacientes, pero pues si eres enfermera o doctor, cuidado porque tienes que hacer bien tu trabajo, si no te castiga. ¡Wow! Súper concepto, ¿no? Sí. Se me quedó en la cabeza. Ya estaba yo haciendo cine. Bueno, ya había acabado de estudiar cine y estaba como todavía en bogas de ser mi primera película, ¿no? Y se me quedó en la cabeza y siempre había querido como escribir al respecto. Y empecé por escribir un cortometraje. La idea del cortometraje era porque me invitó Alex Ortega a una antología de horror que se llama México Bárbaro. En este caso era la número 2, México Bárbaro 2. Y estando en el proceso de levantar el cortito, dije, híjole, qué difícil es levantar un corto. nunca lo había hecho fuera de la escuela de cine, ¿sabes? Y es levantar un corto, es algo sin dinero, a base de pedirle favores a toda la banda, ¿no? Me estaba costando mucho trabajo y dije, ¿saben qué? Creo que me cuesta menos trabajo levantar largos que cortos. Entonces dije, mejor la voy a hacer largo. Ya, pues ahí se quedó. Pues no hice el cortometraje nunca. Y después empecé a escribir el guión, el largometraje, tal. Empecé a desarrollarlo. Y llegó un momento en que caí mal de salud. Me dio cáncer. Entré al hospital. Justamente a López Mateos me empezaron a atender. Curiosamente nunca lo había pensado, fíjate. Que es el mismo lugar en donde me contaron por primera vez de la planchada. Te jaló la planchada. Ajá. Y pues ahí hice el último tratamiento del guión de Turno Nocturno. Y ya... Esto fue en el ambiente. Sí, el ambiente perfecto. Y pude hacer mucha investigación, hablar con enfermeras, con doctores también, con camilleros también, ¿no? O sea, entender lo que era trabajar también en el turno nocturno, que es otra dinámica completamente distinta al turno diurno, ¿no? La vida te llevó a meterte a ese mundo. Ajá. Y enriqueció un poquito la visión. Y eso está en la peli, ¿no? Creo que sí. Creo que es obvio que sí hay un entendimiento de lo que es la labor de la enfermera. Pasó, fíjate, en una primera función que tuvimos en Mórbido,
que fueron varias enfermeras a ver la película. Que dijeron, es una película que yo tengo que ver, ¿no? Claro. Y se me hizo hermoso su reacción, ¿no? Diciéndome, gracias por voltearnos a ver, gracias por exponer los problemas que tenemos en el día a día como enfermeras. Y yo así de... Me conmovió de una manera. Acabó llorando la enfermera y yo también. Muy bien. Sí, no, impresionante. También en la proyección del Festival de Morelia, ahí también recuerdo que una enfermera. Ahí también, cierto. Sí. Y todos como súper agradecidos, ¿no? Sí. La enfermera que traía 2 niños en brazo, viendo la película. Sí. Qué bonitos detalles, ¿no? Que eso es lo que enriquece muchísimo lo que hacemos, creo. El que la gente sienta que les estamos volteando a ver, que estamos diciendo cosas que les importan y les competen como seres humanos. Es maravilloso. Sí, y se vio muy bien retratado en todos los sentidos, pues el realismo del hospital y los procesos, ¿no? Entonces creo que eso se vio muy bien. Sin duda. Pues muy bien, Rigo. Turno Nocturno es una película de horror basada en la leyenda de la planchada, y ahí ya pues, Rigo metió toda su cosecha de escritor para pues, hacer una película estructurada que se cuente y que genere estas emociones, ¿no? Espero que así sea. En términos de guión, ¿a ti te preocupa la duración en cuartillas de la película a la hora de escribirla para el cine o para la venta? Claro. Es algo que es parte del oficio, que tienes que llegar a ciertas páginas y que siempre te piden reducirlo. Sí. Siempre intentas tú colar más páginas, ¿no? Y siempre te vienen de regreso con que, oye, no, bájale otras 5. No, es que 3 más. Y uno siempre trata de explicar o exponer ante el estudio así de, oye, es que, o sea, sí le quitamos páginas, pero dime cuáles, ¿no? ¿Qué escena le sobra? No, es que necesito que estén 95 páginas. Pues sí, pero a ver, el guión está bien, ¿no? Es complicado eso. Es una forma en que siempre estamos en el estira y afloje, pues. ¿Y tú crees en el cuartilla minuto? ¿O crees que eso...? Sí, pero es difícil darle. Y cada guionista / director es diferente. Sí. Yo, después de 5 películas, todavía no le atino. Al cuartilla minuto. No, pero lo intento, sí lo intento. La constante es pasarse un poquito. La constante es que te pases el doble, por lo menos. Para que respire un poquito la escena, para que... Es que hacemos suspenso. O sea, hacemos horror, pero dependemos del suspense. No como género, sino como mecanismo. Ajá, como concepto. Y el suspense es prolongar los tiempos cinematográficamente. Claro, y recuerdo en Turno Nocturno teníamos unos paneos ahí que describían cómo el personaje analizaba el pasillo y luego volteaba y necesitan su tiempo. Que se quedaron, pero sí recortaste unas cositas ahí. Sí, pues no hay de otra. Sí, porque era paneo. Y en el cine ver pues las puertitas del pasillo y tú como espectador decir, se va a asomar algo por ahí, hay algo escondido, ¿qué está pasando? O sea, sí necesita su tiempo, ¿no? Cosas que en guión pues eran un par de octavos, pero sí en pantalla pues necesitan, ¿no? Claro, y es súper importante, sobre todo en el cine, en pantalla grande. Es lo que me da miedo ahorita de que va a salir la película en streaming. ¿Es el corte largo? ¿Corte de director? Es una muy buena pregunta, no lo sé. Pues, bueno, primero, es que si bien este es un programa de cine foto, se llama El arte y la ciencia delante y detrás de la cámara. Yo aquí atiendo las inquietudes cinefotográficas, digamos. Ok. Pero quiero aprovechar que estás aquí para hablar de otras cosas que no son solo la foto, que también son de interés de los estudiantes y de los fotógrafos. Entonces, me gustaría irme un poquito más hacia temas más de decisiones de dirección, del cast, ¿no? Como estas cosas. Porque yo ya grabé otro programa con Ro donde me clavo, hablamos de las marcas de las luces y cosas como más clavadas. Y ahorita me gustaría empezar por conceptos, pero principalmente quisiera empezar con las decisiones de cast, ¿no? Que tenemos a mi bella esposa Pau Gaitán como protagonista en esta película. Gran actriz. Cuéntanos un poquito de dónde vienen las decisiones del casting, qué es lo que tú buscas con los actores. Armaste como un paquete de actores ideales y las estrellas que tú querías, junto con el estudio, me imagino, con los otros productores. Sí. Para la venta. Cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, yo siempre he creído que
El asunto de la venta en el cast está muy en la cabeza, evidentemente, de productores y estudios. Ujú. Sin embargo, yo creo que en el horror eso no es necesario. Es totalmente secundario. La gran estrella de una película de horror es la historia. Ujú. Y se ha demostrado históricamente a lo largo de la historia del cine mundial, ¿no? No nada más en México, sino en Estados Unidos, en Europa, en donde sea. Es más importante el que el actor o la actriz tenga el peso dramático requerido para la historia que en sí quién es o cuántos followers tiene en cualquier cosa, Claro. ¿no? A mí eso, yo no me fijo en eso. Me fijo más en que la potencia de la actriz o del actor, ¿no? En el caso de Turno Nocturno, a mí me gustan mucho las mujeres protagónico. Creo que me gusta más cuando saca la fuerza interna una mujer que cuando la saca un hombre. Siento que los hombres somos más vulgares en ese sentido, en cómo sacar la fuerza interna, porque sí, casi siempre la traducimos al músculo, la fuerza interna. Y la fuerza interna de la mujer va dirigida al carácter, que son cosas muy distintas. Por eso me interesa más una historia que lleva un leading role mujer, femenino, a una historia que lleva un leading role masculino. Y esto desde Kilómetro. Curiosamente, cuando hicimos Kilómetro, pues los estudios y demás eran de que no, pues necesitamos un protagónico hombre porque así se pensaba en aquel entonces, ¿no? Que si no ibas a tener 20% menos de taquilla o cosas así que dices, qué jalada es esta, ¿no? Pero es real, así se pensaba. Hoy en día se piensa todo lo contrario. Lo que quieren es una mujer que sea el leading role, ¿no? Claro. Entonces yo lo que necesitaba era eso. Y de pronto te topas con actrices que son muy buenas actrices, excelentes actrices, maravillosas actrices, pero que no pueden llevar en los hombros a una película. Es muy extraño. Y si me preguntas de qué depende, ¿dónde está eso? Es feeling. Lo sientes. Uno lo siente. Yo lo sentí con Pau, lo sentí desde que la vi la primera vez, la conocí por primera vez en un set. Sentí, esta chava tiene una vibra y una energía y una potencia dramática en los ojos muy particular. Y desde entonces me quedé con la idea en la cabeza de que quiero un día que me protagonice una película porque tiene eso. Antes de que fuera la actriz que es ahora, que ahora sí tiene un gran nombre y que es mucho más fácil que Sony o quien sea diga, ahora le va, tráetela. En aquel entonces a lo mejor era menos. Claro. Y yo creo que te voy a dar un cebollazo, pero creo que en gran medida es gracias a ti ahora, ¿no? Porque tú le has enseñado muchas cosas que no todos los actores y actrices saben. Le has dado como claves muy específicas de cómo y por qué y dónde debe voltear. Y son cosas que, pues comúnmente, vamos, a veces a mí se me olvidan, ¿no? Pedírselos a un actor o a una actriz. Pero si ya lo tienes programado en la cabeza, ya tienes ese cassette puesto ahí, ¿no? Ese chip, pues ya lo haces en automático, ¿no? El rollo de, aquí está la cámara, se van alejando de cámara y llegado un momento hacen una pequeña volteadita y regresan hacia donde van. Eso no lo hace cualquiera. El pensar en eso, el pensar en donde tiene que ser además, en el punto exacto donde está pegando la luz bien de frente, no lo hace cualquiera. Buscar su luz no lo hace cualquiera. Sí, es como un poco de experiencia y como Pau y yo siempre estamos haciendo cosas juntos, pues ya nos entendemos. Y yo le hago señas, le hago miradas y ya sabe. Sí, lo noté en el set. Refuerza ahí, refuerza allá. Aquí está la luz, no lo olvides. Sí, y ya sí, pues, sí. digo, ella está concentrada en la escena y en el carácter de lo que está sucediendo, pero sí, yo antes con ella pues, veo, bueno, con todos los actores, pero con ella es más fácil porque ya tenemos una comunicación de pronto, de puras señas de aquí está mi luz, para acá, ya sabemos. Y bueno, estuvo muy bien el turno nocturno porque pues somos familia, nos conocemos. También Pau es muy amiga de Romy Gaffer, entonces pues siempre estuvimos muy cómodos en ese sentido, ¿no? Pues, trabajando juntos. Y por ejemplo, esta escena que estás poniendo ahí, que fue súper compleja, porque ¿cuántos días estuvimos filmando eso? ¿El quirófano? 3 días, ¿no? Sí, estamos viendo aquí en la pantalla unas cosas del quirófano. Y es un espacio chiquito, en realidad. Era chiquito. Sí, bueno, es una habitación amplia. O sea, no es... Era como de ¿cuánto? Como de 6x6, más o menos.
Bueno, y 8x6. usamos Dolly Fisher con la Venice 2 y los Supreme Prime. Ujú. O sea, usamos un setup potente. Porque Potente. la peli es de sí movimientos, pero muy firmes, ¿no? Ujú. Como muy sólidos. No iba la cámara en mano, no iban estas cosas. En algún momento llegamos a comentar la idea de un Dana Dolly o algo así para por ejemplo, algunas de las escenas que hicimos acá. Pero creo que sí ayudó mucho que fuera un Fisher y que tuviéramos como esa estabilidad, ¿no? Sí, el Dolly Fisher es un dolly hidráulico bastante sólido, potente Ujú. y firme. Pues los movimientos que hagas, pues por la misma peso y estructura, los mantienen muy, muy suaves, ¿no? Con cabeza fluida. Entonces ocupa de pronto eso mucho espacio, pero es un gran recurso para mantener esta estética en la peli, ¿no? Estos pequeños push-ins, el dolly back. Exacto. Y era una escena súper compleja con demasiados shots. Sí. Y de pronto el tener pues esa dinámica como mucho menos ágil que, por ejemplo, tener unos rielecitos o algo así. Como estas soluciones ágiles que hay hoy en día, sientes que va a ir en contra de la escena. Pero no, lo que hicimos fue lo contrario, ¿no? Darnos el tiempo y decir, vamos a filmarla en 3 días. Sí, el quirófano. Que eran escenas cortas, pero los hicimos con calma, ¿no? Porque requerían mucha paciencia técnica, ¿no? Creo que más que en la iluminación, porque al final pues lo planeamos desde la preproducción, el look de ahí. Bueno, aunque la lámpara sí fue un lío. Sí, la lámpara que se cayó. Fue lo único. Que era la lámpara de iluminación practical que teníamos ahí base, ¿no? Sí. Pero esas pequeñitas que están atrás de Pau me gustaron mucho. Esas eran unas practicals muy bonitas de la época y todo. Sí, de hecho lo trajeron realmente del hospital, eso. Ajá. Pero la campana grande de arriba, esa sí le metimos nosotros puras LEDs que dimeábamos un poquito para darle un poquito el contraste hacia donde queríamos en el rostro de los personajes. Ahí todo lo hicimos con DMX, con estas consolas de control. Usamos principalmente Aputure, que es la marca que a mí me gusta, pero también mezclamos con Asteras. Y, bueno, te decía que ahí ese quirófano pues requirió paciencia por todo el tema de la sangre, las tripas. Claro, es que combinábamos efectos especiales, efectos visuales, efectos de iluminación, porque al final de cuentas es un poco eso. Y pues bueno, muchos personajes ahí dentro de la escena, un mecanismo para levantar al señor, que ya era un señor, digo, no era demasiado viejo, pero sí es un señor ya grande, que sí no está tan fácil levantarse así, entonces necesitaba ayuda. Porque traía mucho peso aquí de prostética. Y había gente debajo de él, ¿no? Que no se alcanzaban a ver. Trucos de mopeds y demás que les quedaron muy bien a todo el equipo de los efectos. Sí, gran equipo, la verdad. Hicimos un gran equipo ahí todos. Y bueno, mira. Volvía, nada más para terminar el casting. ¿Todas son decisiones completamente tuyas o hay algunos que sugerían? No, es un trabajo en conjunto siempre. Por ejemplo, de pronto te llegan contratos, ¿no? De trabajo en donde te dicen, no, pues el estudio tiene el último corte y el estudio tiene todas las decisiones de cast y el estudio tiene... Yo eso sí lo rechazo completamente, pero tampoco pido tener yo el último corte, ni pido yo tener la última decisión de cast, ni de absolutamente nada. Creo que nuestra industria, la labor, el oficio más allá de la industria de hacer cine es un oficio que se da en conjunto, que es un equipo de trabajo, que uno tiene que aprender que a pesar de que, sí, a ti se te ocurrió la idea de hacer la película de La Planchada, padrísimo. Tú hiciste el guión, padrísimo. Además, tú conseguiste lana del Eficine, buenísimo. Pero ¿sabes qué? El estudio también está arriesgando un presupuesto. También tienen jefes a los cuales responder. Tienen un expertise para después vender la película que tú tienes que respetar. Entonces tienes que escucharlos forzosamente. Son tus socios, son tus colaboradores al mismo tiempo. Socios, colaboradores, jefes, al mismo tiempo todo, ¿no? Sí. Que yo creo que no es tanto de jefes, sino de colaboradores, ¿no? Claro. Entonces siempre estoy abierto y dispuesto a conversar las cosas, ¿no? Todos los puntos. Y todo lo pasas por medio del estudio, inclusive la elección del fotógrafo, por ejemplo. Sí, claro. Sí, hay mucho riesgo, mucha inversión, mucho presupuesto, muchas cosas que vigilan. Pero bueno,
lo bueno es que tú eres productor también de la película y también Sí. pues tienes mucha voz en todo eso, ¿no? Sí, Y el estudio confía en ti porque tienes una carrera Sí. ya formada, ¿no? Sí. Si fueras nuevo, igual y no te dan tanta libertad. Entre más nuevo seas, más difícil, ¿no? Y más dudan o sospechan. Sí. Y más te vigilan y más muchas cosas. Sí. ¿Mm? Acá le decimos la cuota de sufrimiento. Ya la has pasado. Ya. Bueno, esta fue la primera película con este estudio. Yo antes había trabajado casi siempre con videocine. Ujú. Entonces, a lo mejor sí había como un cierto desconocimiento de, ay, ¿cómo será ¿Qué tal? Porque luego hay algunos directores en el mundo, ¿no? No nada más en nuestro país, que sí se ponen bien locos, ¿no? Digamos. Sí. Se les va la cabra al monte. Sí. Y arriesgan todo. Ajá. Sí, Y sí. les vale madres, no son responsables del presupuesto y de que así me tome 3 meses más, ¿no? Así, oye, tranquilo. Sí. Bueno, cambiando de tema un poquito ahora hacia la elección del espacio donde sucede la historia. Ujú. Porque en el guión, pues el hospital es un personaje importante, ¿no? Claro. El espacio. Ujú. ¿Por qué? Bueno, cuéntanos un poquito dónde fue. Sí. Y ahorita te hago las preguntas de por qué ahí. Pues mira, después durante el desarrollo de la historia en guión, me topé con que la gran mayoría de las anécdotas o historias alrededor de la planchada venían a partir de un solo hospital en la Ciudad de México, o se cargaban más a ese hospital en la Ciudad de México, que es el Hospital Juárez, que está en el centro, que seguramente ya has filmado ahí porque se filma mucho ahí. Es muy interesante el lugar y todo. Y durante algún tiempo tuve la idea en la cabeza de que a lo mejor estaría bueno filmar en este lugar, ¿no? Ujú. A pesar de que también se conoce la planchada en todo el territorio nacional y cada hospital, en cada esquina, se quieren apropiar el concepto de la planchada, ¿no? Y pues nunca vamos a saber cuál es la verdadera y original, ¿no? A lo mejor hay una planchada en todos lados, no lo sé. Pero yo siendo chilango, pues se me quedó esa idea en la cabeza de que a lo mejor sería una buena locación, más conociéndola, habiéndola filmado, pues. Pero cuando yo investigué, sí, pues efectivamente hay muchas filmaciones ahí, pero que con muchas restricciones. Y solo puedes pasar acá, allá no. Y aquí no puedes poner luces, allá sí. Sí. Y No me desconectes aquí que me matas a todos. Exacto. Casi que como cualquier hospital, ¿no? Sí. Pero en este hospital en particular sí, o sea, se la saben ya mucho porque han habido muchas filmaciones ahí y por lo tanto también tienen muchas reglas. Ujú. Entonces dije, no, va a ser imposible filmar en este lugar. Y fue cuando nos dimos a la tarea de buscar otras opciones. El resto de las opciones, pues también son un poco lo mismo, era como complicado. Durante el proceso, acuérdate que estábamos todavía en el proceso de escritura de guión. Y ahí fue donde una de las cosas que me ayudaba mucho a nivel historia a subrayar el machismo, que es parte de los temas que tratan la historia, era pasar la historia a los 70s, en donde era mucho más evidente una cosa que seguimos viviendo hoy en día. Pero me ayudaba a tenerlo como más, pues así en los poros, ¿no? El machismo y los diferentes tipos de machismo. Hoy en día ver que un hombre le da una nalgada a una mujer que no conoce es dificilísimo, ¿no? Que prácticamente ya no sucede. Hay un esquema laboral así en la oficina, ¿no? Por darte un ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, era un interés con el que y una idea con la que estaba coqueteando, ¿no? Después, cuando sucedió esto va a ser difícil la locación, dije, pues igual eso también ayuda a simplificar el tema de la locación, el mandarlo a los 70s. ¿Por qué? Porque puede ser un hotel abandonado, también pensé en un hospital abandonado porque conocemos algunos en donde también se filma normalmente, pero que están hechos trizas también, al igual que el que encontramos, ¿no? Al final del día. Sí. Y de ahí fue que dijimos, ok, vamos a buscar hospitales abandonados y apareció justamente. Y creo que fue la decisión más acertada del planeta, porque aparte al ser un hospital abandonado del Seguro Social, es un tipo de hospital que tiene ciertas características con las cuales nos reconocemos mucho más fácilmente todos los mexicanos. Sí, la arquitectura y incluso la arquitectura, las formas, las ventanas, los colores. Los colores. Uh-huh. Bueno, pero sí se reconstruyó bastante, ¿no? O sea, sí. Yo recuerdo ir al scouting técnico
y estaba en ruinas y decía, ay, sí, sí llegamos. ¿En serio? Y la verdad es que sí hicieron un trabajo increíble. Sí. Todo el departamento. Gran trabajo de Sandro y de su equipo. Ujú. Sandro es un crack. Sandro Valdés ha trabajado conmigo desde kilómetro 31.2. Sí, les quedó increíble y rápido. La cosa es que se hizo en un hospital, era el cuarto piso, no me acuerdo. Era el Tercero y cuarto piso y... tercero y cuarto piso donde filmamos. Bueno, y pues turno nocturno sucede en la noche principalmente y lo hicimos de día. Entonces, Principalmente. Entonces fue un reto técnico, tecnológico, hacer de noche el edificio. Sí. Tuvimos que mantearlo en épocas de vientos también. Entonces era un barco con velas, Sí. ese edificio. Y entonces por ahí pues fue muy complicado, lo platico en el episodio que hice con Ro, mucho más a detalle, pero pues sí tuvimos que oscurecer y hacer unos trucos ahí porque no queríamos dejar fuera la luz del exterior aunque fuera de noche. Entonces nos obligó a hacer ciertas estructuras y complicarnos la vida. Se rompieron muchas franelas, ¿no? Muchas gigantes. Y aparte como en México se filma mucho, tal vez estábamos en una temporada alta de filmación, entonces no había en las casas de renta muchas franelas más de las ¿Nos que ya acabamos las franelas? Nos acabamos. Ah, no sabía eso. nos acabamos las franelas y nos acabamos las asteras también. No. No sé cuántas cajas con nuestro proveedor CTT y tuvieron que sacar de otros lados también porque pedimos demasiadas, ¿no? Y Focus Aperture y mil cosas. Sí. Pero bueno, eso lo platico más a detalle, un poquito como, pues así como se reconstruyó pues los pisos que se usaron en la peli, también se reconstruyó todo el sistema eléctrico del hospital para colocar nuestras luces en DMX y que pudiéramos hacer un dimmer en cada escena, cada que se recorre el hospital, manteníamos una iluminación que la llamamos shadow side. O sea, mantener la sombra hacia la cámara. Nos ayuda también a mantener el look un poquito hacia el género, acercarnos un poquito a las referencias, que ahorita platicamos un poquito de eso. Pero bueno, fue todo un reto tecnológico ahí, todo el edificio. Que por cierto estaba casi cayéndose, ¿no? Sí, no. Estaba en ruinas brutal. Oye, ya quiero escuchar ese podcast con Ro. Va a estar buenísimo. Sí. Igual dura como una hora. Hablamos justo un poquito de lo que implicó a nivel técnico y el trabajo, ¿no? Como de las franelas, la noche, el día, todo esto. Sí, fue una chambota. La verdad, yo hice un poco de berrinche cuando tuve que sacrificar nuestras noches. Sí. Porque sí siento que además, o sea, filmar horror de noche lleva una dinámica de crew súper distinta. Da miedito. Ajá, como que te empiezas a sugestionar y tiene esa vibra. La vibra del set, yo siento que se permea mucho a la pantalla. Es bien importante como mantener el respeto a una escena dramática, digamos, ¿no? En donde si Pau, por ejemplo, tenía que llegar a un punto clave, ¿no? En cierta escena, pues es bien importante que todo el crew esté consciente de eso y que respeten ese momento, ¿no? Y que no estén haciendo chistes, ¿no? ¿Sabes? ¿Te acuerdas que en un par de momentos hasta dimos un par de gritos al respecto? Diste. Yo me reía de los chistes. No, sí hay que mantener la seriedad y luego hay escenas muy, muy densas, muy tensas, que el grito ayuda. De pronto el grito ayuda. Ah, cierto, ¿no? Cierto. Sí, no, sí, estuvo muy bien. Realmente la peli tuvo muy buen ambiente, que es algo que hoy en día se siente mucho más. En general en las producciones. Se agradece. Que los ambientes en las filmaciones cada vez son un poco más nobles, más tranquilos, que antes quedan mucho más agresivo, ¿no? Pero bueno, al final, pues depende de los profesionales que trabajan en el cine que la película salga. Y también requiere muy buena planeación la película, ¿no? Porque, ¿cuánto nos echamos? 5 semanas. 5 semanas. Es la peli más cortita que he filmado. Yo me fui el último día. ¿Cómo? ¿A dónde? Los 2 planos. No, ahí estabas. No, estaba mi doble de acción. No, ya ni me despedí ya en el último día de llamada. Ah, sí, cierto, me la debes. Sí, de ahí me fui al aeropuerto, al Everest. Es otra historia, ya les contaré de ese proyecto. No me morí, aquí estoy. Pero estuvo muy, muy, muy interesante. Y bueno, por ejemplo, hablemos también del color rojo, ¿no? ¿Te acuerdas de la alarma? La saturación, la alarma. Qué pesadilla la pinche alarma.
Sí, teníamos mucha sincronización con luces en muchos espacios diversos porque se prendía una alarma que era como incluso como un momento particular en la película, ¿no? Pero es que creo que tú te quedaste a la mitad de la pinche alarma, que ya después se convirtió más en la pinche alarma. Porque te acuerdas que estábamos sincronizando que tenía que caer en el mismo momento la luz, ¿no? Y llega un momento en que, pues, ok, hay que balancearla. Sí, perfecto. Y luego cuando cambiábamos de ángulo, volvían a poner la alarma supuestamente en la misma cadencia. Pues no. Y no te puedes dar cuenta hasta que estás en edición. En edición. Ajá. Entonces, a la hora de que estás cortando este plano contra este plano, es cuando te das cuenta, es que la luz va a otra velocidad. No coincide. Y luego tienes que hacer machar. Si está prendida o está apagada, tienes que hacerlo machar de un lado a otro. No cuando el corte normalmente está en movimiento. Cuando lleva la mano aquí, no. Es la luz. Pero y entonces la mano, pues busca otra toma. Es una pesadilla en ese sentido. Y luego el sonido. Porque también tiene que coincidir el ritmo de la alarma sonora de la alarma visual. Claro. Entonces se empezó a convertir en una pesadilla brutal de postproducción. Pues quedó muy bien, la verdad. Sí. Se llegó a muy buen resultado. Sí. Sí, es coordinar el timing de donde empieza la alarma y el recorrido de actores. Y luego que en edición el sonido me ha hecho perfecto. Sí. Y luego te pedían un cambio, ¿no? Así, te manda nota Sony y te dicen, no. Bueno, ahí está la magia del montaje, ¿no? Ahí está el editor. Sí. Tuvo que lucir un poco. El buen Diego Cohen, que es un crack. Además, como él es editor de sus propias películas como director. Y me hizo el favor de editarme mi película porque él normalmente no hace eso. Entonces, pues muy bien. Agradezco mucho, Diego. Muy buen trabajo. Sí. Y pues bueno, aquí por ejemplo es bastante marcado el contraste cromático, ¿no? Que la película se divide como en distintos colores en diferentes espacios y siempre fuimos como hacia esas saturaciones un poco exageradas y vibrantes, ¿no? Porque hoy en día las pelis suelen ser un poco más desaturadas cuando suelen ser. Sobre todo las de horror. Y Rigo, desde que yo llegué a la peli, me platicó que quería como no pegarse mucho a la constante y acercarse más al giallo, ¿no? También que tiene que ver con el tipo de película y técnicas de iluminación y recursos de ese momento histórico en el que estaba ese. ¿Sabes qué descubrí a partir de lo que hicimos en esta película? Que además se siente este grado de saturación y este contraste de color, etcétera, etcétera, se siente muy mexicano. Porque visualmente México es eso. Es color, es contraste. Así nos visualizamos a nosotros mismos y así nos visualizan en el extranjero. Entonces, quisiera a lo más posible, sé que evidentemente habrá algunos casos en donde no se podrá, pero quisiera que el sello del Cinequiátrico La Castañeda tuviera ese distintivo, que fueran pelis de horror muy vibrantes. Sí, está muy bien porque le da mucha personalidad. Y te permite hacer este tipo de cosas porque justo lo que pasaba en el hospital es que yo normalmente lo que hago cuando quiero construir contraste es empezar oscureciendo las paredes, ¿no? O sea, separar al personaje de entrada con el value de la pintura. Entonces le digo a los de arte, oye, bájenme. Yo les enseño un poquito el sistema de zonas de Ansel Adams. Súper técnico. La piel es zona 5. Le pongan el color que ustedes quieran y diseñen, que hagan su arte ustedes. Ay, tenías un video al respecto, de hecho, ¿no? Ajá, les pongo yo luego slides de mi clase y les digo, bájenme aquí la zona 3, la pared del color que ustedes deseen. Construyan también, digamos, no es encimarse en la parte creativa de ellos, sino decirles, por aquí me funciona a mí para esto que vamos todos juntos hacia allá. Pero en el caso del hospital no era lógico hacer un hospital oscuro, porque no son oscuros, son luminosos, ¿no? O sea, las paredes las pintan hacia arriba. Entonces, si no podíamos irnos hacia allá. Entonces, de entrada a mí me sacó de mi zona de confort. Dije, bueno, vamos... Eso es padrísimo, ¿no? Sí. Que te saquen de tu zona de confort. Entonces dije, bueno, vamos a construir el contraste ya con luz, ¿no? Entonces era como encontrar la relación del brillo de los personajes contra el fondo y meterles un negativo a este lado. Entonces, pues fue mucho trabajo técnico ahí que hice con Ro para siempre mantener eso
y que le llamamos el 3D pop, ¿no? Que el personaje salga resalte del fondo. Y cuando los fondos son claros es muy difícil. Pero aquí lo que nos agarramos fue en un poquito basarnos en lo que tú decías, que era mantener estas saturaciones. Entonces, aquí el contraste es cromático, no solo de niveles de brillo, sino de separación de colores, ¿no? Como en con los rojos, por ejemplo. Y aparte de un rojo dinámico, porque justo la alarma prende y apagaba. Exacto. Entonces, oye, Daniel, y en ese sentido, ¿no sentiste que... ¿Cómo fue tu trabajo con el director? Ay, sí. O sea, me refiero, de pronto puedo llegar a ser como muy, meterme en territorios que no son míos, ¿no? Y empezar como a pedirte cosas que tú a lo mejor estás acostumbrado a pues, estar en tu zona de confort y tratas de jalar hacia allá tu chamba, ¿no? Entonces que el director llegue y te diga, no, es que tenemos que ir por acá, por lo que sea, a lo mejor es algo extraño, ¿no? No, o sea, yo realmente estoy acostumbrado a, pues, o todos en el cine estamos acostumbrados a la guía, ¿no? De dirección. Que dices, bueno, yo quiero hacer esto, pero el director quiere hacer eso. Y dices, bueno, ¿cómo se lo clavo ahí? O cómo me meto yo en esa dirección, ¿no? Para llegar a un acuerdo común. Pero algo divertido yo creo que algo de lo apasionante de hacer cine es cómo decir, bueno, yo con los trucos que yo me sé, cómo llego a algo visualmente impactante, que me guste, que me resuene a mí, desde lo que me piden. Entonces, por eso a mí me pareció interesante siempre como decir, bueno, no voy a oscurecer las paredes, ya no puedo, porque tampoco es lógico. Rigo quiere que se vea así, entonces vamos hacia allá. Y pues fue lo divertido, un poco ahí el trabajo, ahí se vuelve como un trabajo creativo y técnico, cómo resolver eso. Y creo que está bastante bien en la peli, sí, ¿no? Claro. Se logran los contrastes, que de pronto el fondo es muy luminoso, pero se logró ahí con trucos tecnológicos, con DMX, con luces apertures, con esteras, con dimmers. O sea, no necesitabas el pintar la pared más oscura. Mira cómo está ahí detrás de Paulina. Ese final de pasillo está oscurecido a nivel lumínico. Ajá. Y no están apagadas las luces. Ahí están prendidas. Todo el techo está prendido. Pues, sin embargo, lograste hacer esta sombra a base de negativos. Sí, y lo que hacíamos era mantener esta sombra en los personajes. Manteníamos un side de las ventanas, de los pasillos, de algunas partes ahí como se ve Paulina. Pero íbamos dimeando junto con la cámara cuando se movía. Se iban apagando las luces muy sutilmente, muy lento, para que no se note en la película, pero se mantenga, digamos, esa oscuridad en la cara de los personajes constantemente. Eso me encantó. Los contrastes. Que fuera como que todo estuviera iluminado de una forma viva, ¿no? Que estuviera modificándose conforme la escena se modifica. Siento que lo hace muy interesante, muy plástica la película, ¿no? Y también nos apoyamos mucho de los negativos. Por ahí siempre andábamos amarrando banderas por todos lados, ¿no? Y también, bueno, explica qué son los negativos. Los negativos es la iluminación sustractiva. En vez de poner, quitamos. Porque los espacios, en este caso las paredes, nos regresan mucha luz de la que nosotros le damos al personaje. Y eso nos mata el radio de contraste, la diferencia de luz del lado luminoso al lado oscuro. Y mientras más alto ese radio de contraste, pues más dramática se vuelve la escena, ¿no? Y el género del horror y estas cosas, pues de pronto requieren mucho contraste. A pesar de que el espacio no esté diseñado para el contraste, que fue el reto, ¿no? Qué bonito hablas. Incluso de día, por ejemplo, aquí hay una donde es el mismo espacio, pero manteníamos todo el key light de las ventanas exteriores. Eso era luz natural, los días. Y más bien lo que hacíamos era regular un poquito el interior para generar ese contraste y esa caída. Y sí tiene sus sombras ahí atrás, ¿no? Pero son sombras naturales, ¿no? Sí, porque también no podríamos dejar en la oscuridad total el hospital. Y pues siempre, pues bueno, nosotros desde la foto, desde la luz, pues buscamos que una vez que el director Rigo define el eje de acción de la escena, nosotros del lado contrario manejamos las luces para que se mantenga un contraste y los personajes pues resalten. Entonces yo un poquito trabajaba en función del cuaderno de Rigo. Rigo es muy metódico. Mi cuaderno. Ese no mientas. Pero es muy parecido. Es muy parecido, pero bueno, Rigo llevaba todos los días un cuaderno
donde ya tenía dibujada toda la película en una plantilla cenital. Igual si lo encuentras por ahí les mandamos fotos. Yo por ahí le saqué fotos. Perfecto. Debo tener algo. Sí, claro, te mandaba fotos todo el tiempo, yo también. Pero bueno, con esas plantillas cenitales, para nosotros es bastante útil como entender un poquito de dónde podemos mantener siempre los contrastes y la dirección de la luz. Entonces, pues tener toda la película en el cuaderno es muy valioso. Que hay muchos directores que no hacen ni plantillas ni storyboards. Hacen un shooting más, te dicen escalas de plano. Hay unos que dibujan todo, pero luego pues, el dibujo está desproporcionado, más bien nos confunde. Sí. Pero la plantilla es muy clara siempre, sobre todo para entender la dinámica, ¿no? Del trazo de personajes. Yo en las clases que doy, yo doy el 7º y 8º semestre en la ENAC, CUEC. Y una cosa que siempre les recomiendo, por supuesto, cada director o directora debe de trabajar como mejor le acomode, ¿no? Pero yo sí trato de recomendarles que lo mejor es la plantilla. Es lo mejor para ellos mismos en su cabeza, para entender los ejes de acción, los ejes de miradas y no saltarse el eje de entrada, que yo sé que hoy en día creen que ya no importa el eje, pero no es cierto. Sí importa el eje y mucho. El eje, seguro, para los que no lo sepan, ya hablaremos de eso después. ¿No lo vas a explicar el eje? No, es muy complicado. Aquí no. Sí, no, está en llamas. Nosotros usamos el eje para separar la luz, entonces lo usamos mucho los fotógrafos. Como que no dejamos que se lo brinque nadie porque entonces nos aplanan la foto. Exacto. Entonces nosotros como fotógrafos lo estamos cuidando constantemente. Por eso creo que nosotros lo tenemos muy estudiado, pero bueno, ese es otro video. Sí, y a final de cuentas te dicta las dinámicas del resto de la escena. Es la clave. Esfera de tiro. El tener bien, exacto, la media esfera, ¿no? Tenerla súper clara. Y si te lo vas a saltar, ¿por qué te lo vas a saltar y cómo te lo vas a saltar? No es así de enchilamestas, ¿no? Y tiene que tener un motivo, una emoción que estás buscando. Un golpe dramático visual. Un golpe dramático, por ejemplo, exacto. Entonces, creo que es clave el tener, además de los ejes, tienes una forma de expresar mucho más sencilla a cualquier colaborador, llámese fotógrafo, diseñador de producción, director de arte, incluso los mismos actores, cómo es su trazo y por qué lo están haciendo de esa manera y qué es lo que vamos a ver. Y sí, efectivamente es mucho más fácil que un storyboard o que una lista nada más, ¿no? Sí, porque la plantilla nos da una guía muy clara, pero tampoco nos amarra un cuadro específico. O sea, nos da la libertad de componer. Exacto. Y todo. Luego, cuando está el dibujo, pues hay mucha gente atenta a decir, hazte el dibujo tú como tal, ¿no? Que el dibujo tiene que ser así. Eso más como los comerciales, pero en las pelis también, pues de pronto es una cantidad de dibujos muy grande que con la plantilla vamos bien. Y bueno, hablando un poquito de los otros espacios, tenemos el sótano el interior del closet. Qué maravilloso set. El interior del closet. Este set pues fue distinto a toda la película, tanto en temperaturas como en incluso iluminación y texturas, ¿no? Y en corrección de color. Ahí pues yo quería hacerlo un poquito menos saturado. Sufrió. Pero bueno, aquí el director y los demás tienen la última palabra. No, sí lo discutimos un poquito y yo ya cedí. Pero quedó muy bien porque quedó como un azulado eléctrico, ¿no? Como fantástico. Es como un centro de la película. Entonces, esta escena es muy distinta porque es un momento, pues, como un momento mágico, como un sueño que no sabemos si pasó o no pasó. Bueno, ahí es que ya le cortaste unas partes a la película que... Hay que ver, ya me dejaste pensando en el asunto de qué corte es. Sí, porque... Ya no supe. Bueno. Voy a preguntar. Vamos a verlo. Pero bueno, es un momento particular en la película que lo echamos spoiler, ni modo. Sí. Que puede suceder en la cabeza de Rebeca. Entonces... No es un lugar real. No es un lugar real, entonces tiene como este mundo mágico, vibrante, en saturación. Y además cortaron esa escena también un poquito, ¿no? Sí. Era un poquito más larga. Bastante más larga. Como 3 veces más larga. Ahí, por ejemplo, cambiamos un poquito la dinámica y ahí era Steadicam, ¿no? A diferencia de toda la peli.
que usamos el dolly con movimientos un poquito más rectos. Y aquí el Steadicam pues, nos daba un poquito más de movimiento. Era como, pues eso, el tratar de como proyectar un poquito el sueño, ¿no? Había otro Steadicam en un momento donde había una revelación de pasillo, ya. pero ya no está en la película. Está cortado. Está cortado. Es que no quedó bien. Ya sé. Lo vimos desde el set, ¿te acuerdas? Sí. Así, no. Sí. Se movía mucho para hacer un Steadicam. Yo ahí la verdad es que quería usar una FX3 con un Ronin, pero también como los tiempos, la película, el monstruo va avanzando tan rápido, nos quedamos así, ¿no? Que no están las mismas libertades que tienes en una película independiente de a ver, quítate, voy a traer mi cámara yo. Entonces, pues fue como empujar hacia que fuera la Venice en 8K con los Supreme Prime. Tampoco le dimos una estética, digamos, de época en la óptica. No. Para que no se sintiera película vieja, que es también preocupaciones que había alrededor, ¿no? Que se sintiera moderna aunque fuera de época. Y creo que se logró bastante bien. Sí. Y era la Venice 2. Yo la pensé esa cámara para que fuera como resistente al futuro, ¿no? Que le dicen future proof. Que se pueda remasterizar una versión 8K cuando las televisiones de consumo sean 8K y la gente la pueda ver en plataforma en 8K. Es que, ¿sabes qué? El riesgo que se corre de pronto es en escenas como en la del quirófano. Claro. Cuando sale la planchada. Claro, porque la planchada se aparece por primera vez en una zona muy oscura. Y la primera proyección que vimos estaba muy oscura. Era negro, no se veía. Entonces hablamos con Cluster y le arreglaron eso. Y ya se vio muy bien en las salas de cine. Pero realmente no vas a controlar cómo y en qué ven cada quien su película, ¿no? Hay pantallas que tienen pues muy buenos sistemas de... Hay unos que son de sistema Filmmaker o con Dolby Vision. Pero dependerá un poco de la plataforma y la pantalla cada quien. Pero vamos a ver qué pasa. Pero no sé tú, pero yo en mi casa todas mis teles es custom. Porque yo les moví. Sí, le apagas todas las mamadas que tiene ahí. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué nos pone Max ahí. A ver. Pero bueno, para que vean los resultados y también comenten aquí, nos escriban y nos digan qué piensan y qué dudas tienen o qué quejas tienen, ¿no? Y que nos digan cómo lo vieron en sus pantallas, porque justo eso. Pero bueno, Rigo, muchas gracias por tu tiempo. No, pues encantado. ¿Quieres cerrar con algo? Gracias por la película que hicimos. Es como una madre diciéndole al padre, gracias por el hijo que hicimos juntos. Sí, quedó muy bonita. Véanla, disfrútenla, asústense y díganos qué piensan. Eso. Y nos vemos en un siguiente capítulo de El arte y la ciencia delante y detrás de la cámara. Si eres nuevo por aquí, te invito a este canal de cine y fotografía, donde aprenderemos el arte y la ciencia delante y detrás de la cámara. No olvides suscribirte, dar like y activar la campanita.